¿Alguna vez te has preguntado por qué parece tan difícil llegar a un entendimiento real con algunas mujeres? ¿Por qué, a veces, el ego parece ser una barrera infranqueable, incluso cuando las intenciones son buenas? Si alguna vez has sentido que una mujer te desafía de forma que no entiendes, o que se vuelve a la defensiva sin razón aparente, este video es para ti. Hoy, vamos a explorar un concepto poderoso del estoicismo que te permitirá comprender y, más importante aún, desarmar ese ego tan común en las interacciones humanas. Pero no se trata de manipulación ni de juegos psicológicos. Se trata de un enfoque filosófico que te ayudará a tener relaciones más saludables, auténticas y duraderas. ¿Qué pasaría si pudieras entender las raíces del ego y, con calma y sabiduría, evitar que interfiera en tu relación con las mujeres? Hoy, desglosaremos cómo hacerlo, paso a paso. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y dejar tu comentario abajo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde el ego parecía ser un obstáculo? Quiero saber tu opinión. Ahora, vamos a profundizar en el tema. 1. ¿Qué es el ego y por qué es tan relevante? El ego, en su sentido más amplio, es el conjunto de percepciones, creencias y pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos. En términos estoicos, no se limita a la vanidad o el orgullo, sino que se extiende a una visión distorsionada del yo, donde creemos que nuestro bienestar, nuestras emociones y nuestras opiniones deben ser siempre el centro de todo. El ego hace que nos identifiquemos con nuestras opiniones, nuestras emociones, e incluso con las etiquetas que nos ponen los demás, generando una barrera entre nosotros y los demás. Desde una perspectiva psicológica, el ego surge como una forma de autodefensa. Se construye a lo largo de la vida, influenciado por nuestras experiencias, traumas, inseguridades y el entorno social. El ego se convierte en una armadura para protegernos de las vulnerabilidades internas y de las amenazas percibidas. En muchas ocasiones, este ego no tiene en cuenta la realidad objetiva, sino que se enfoca en la supervivencia emocional. De ahí que pueda manifestarse como un obstáculo para establecer conexiones genuinas, ya que, al estar tan enfocados en proteger nuestra imagen, nos volvemos reactivos, defensivos y a menudo incapaces de escuchar o ver a los demás de forma clara. En el contexto de las relaciones interpersonales, el ego crea una desconexión. Cuando dos personas interactúan, si ambas están influenciadas por su ego, las conversaciones tienden a volverse competencias, a menudo llenas de malentendidos. Esto ocurre porque el ego está más preocupado por la validación y el control que por la comprensión mutua. El desafío es que, cuando el ego entra en juego, nos enfocamos en ganar la discusión o salvar la cara, en lugar de buscar una solución armoniosa. Respecto al ego femenino, es crucial comprender que, en este caso, no se trata de una característica exclusiva de las mujeres, sino de un fenómeno humano común. La diferencia radica en cómo, debido a la socialización, las mujeres pueden haber internalizado ciertas expectativas y roles que fortalecen su ego de maneras diferentes a los hombres. Por ejemplo, pueden sentir la necesidad de protegerse más intensamente debido a experiencias previas de vulnerabilidad emocional, como el temor al rechazo o al maltrato. Esto no quiere decir que las mujeres tengan un ego diferente al de los hombres, sino que las manifestaciones del ego pueden variar dependiendo del contexto de la vida de cada individuo. Por lo tanto, es fundamental no caer en la trampa de ver el ego como algo inherentemente malo o como algo que necesita ser derrotado. Más bien, el ego es una parte de nuestra psique que necesita ser comprendida y gestionada para crear relaciones más auténticas. Si puedes entender y desarmar tu propio ego, podrás empezar a reconocer y abordar el ego en los demás con más claridad y compasión. 2. La importancia de la humildad estoica. La humildad estoica es una de las herramientas más poderosas para lidiar con el ego, tanto el propio como el ajeno. En lugar de entender la humildad como un acto de sumisión o debilidad, los estoicos la ven como una fortaleza interna.
La verdadera humildad radica en reconocer nuestras limitaciones, aceptar nuestras imperfecciones y comprender que no siempre podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí cómo respondemos a ello. Un aspecto clave de la humildad es aprender a ser firme sin ser reactivo. En lugar de entrar en una batalla con el ego de otra persona, el estoicismo nos enseña a mantener la calma. Esto no significa que debamos permitir que las personas nos traten mal o que simplemente nos quedemos callados ante una agresión. En cambio, se trata de no caer en la trampa del conflicto innecesario, de no alimentar el ego del otro al entrar en una dinámica competitiva o de quien tiene la razón. Mantener nuestra serenidad frente a una provocación o un ataque emocional ayuda a debilitar el ego ajeno, pues cuando la otra persona no recibe la respuesta que espera, su ego comienza a perder poder. El principio de no reaccionar de forma instintiva es crucial. El ego, tanto en nosotros como en los demás, se alimenta de las reacciones. Si alguien lanza una crítica o ataque y nuestra primera reacción es defendernos, ya hemos alimentado el ego del otro. La clave es reconocer que, si bien podemos sentir la necesidad de defendernos, la respuesta inmediata no siempre es la más efectiva. El estoicismo sugiere que, en lugar de reaccionar impulsivamente, hagamos una pausa y observemos las emociones que surgen dentro de nosotros. Respirar y reflexionar antes de actuar es una forma de controlar nuestra respuesta, evitando que el ego tome el control. Este enfoque tiene un poder transformador en las relaciones. Cuando no alimentamos el ego ajeno, sino que mantenemos una postura tranquila y comprensiva, damos el espacio para que la otra persona reflexione sobre sus propios impulsos. Al mismo tiempo, estamos demostrando nuestra propia fuerza interna, la capacidad de no dejar que las emociones del momento nos controlen. Por último, la humildad estoica implica reconocer que no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar nuestra propia actitud. Aceptar esta realidad nos permite liberar el control sobre cómo reaccionan los demás y, en cambio, centrarnos en lo que podemos hacer, gestionar nuestras propias emociones y mantener nuestra paz interior. Al hacerlo, contribuimos a crear un ambiente donde el ego tiene menos espacio para crecer, permitiendo interacciones más auténticas y productivas. 3. La vulnerabilidad como estrategia de desarme. En el contexto de las relaciones interpersonales, especialmente con mujeres, la vulnerabilidad puede ser una herramienta profundamente eficaz para desarmar el ego. En la sociedad, tendemos a asociar la vulnerabilidad con debilidad, pero desde una perspectiva estoica, es una fortaleza silenciosa que puede romper las barreras que levantamos para proteger nuestra verdadera naturaleza. El estoicismo enseña que la vulnerabilidad no es un signo de incapacidad, sino una expresión de humanidad. Cuando mostramos nuestras imperfecciones y temores, estamos presentando una imagen honesta de nosotros mismos. Esta honestidad puede ser muy poderosa, porque establece una conexión genuina entre dos personas. Y esta conexión es lo que puede comenzar a desarmar el ego, ya que el ego se alimenta de la imagen perfecta que queremos proyectar, y al romper esa imagen, creamos un espacio para la autenticidad. En el caso de una mujer que parece tener su ego completamente blindado, es probable que esté actuando desde una herida emocional profunda. El ego es una defensa, y cuando alguien tiene miedo de ser herido, pone una barrera para evitar la vulnerabilidad. Al mostrar tu propia vulnerabilidad de manera genuina, no solo demuestras que eres humano, sino que le permites a la otra persona ver que está bien ser vulnerable, que no necesita esconderse detrás de un muro. Esto puede crear una atmósfera de confianza, donde ambas partes se sienten libres para ser quienes son realmente, sin la necesidad de mantener una fachada de perfección. Piénsalo como un puente. Cuando tú ofreces vulnerabilidad, invitas a la otra persona a que se atreva a hacer lo mismo. Esta apertura mutua puede derribar las defensas del ego y permitir que se establezca una conexión más auténtica y profunda. La vulnerabilidad, entonces, se convierte en una estrategia para desarmar el ego, no como una táctica para manipular o ganar poder, sino como un camino hacia la verdadera comprensión y empatía entre dos personas.
4. La observación de los impulsos internos. La observación de los impulsos internos es otra herramienta clave para desarmar el ego. Desde una perspectiva estoica, lo que no podemos controlar, debemos aprender a soltar. El estoicismo nos enseña a desapegarnos de los resultados y a aceptar que no tenemos poder sobre las reacciones de los demás, solo sobre nuestras propias respuestas. Al observar sin involucrarnos emocionalmente en la reacción de otra persona, podemos empezar a ver más allá del ego y enfocarnos en lo que realmente está sucediendo a nivel emocional y humano. En este caso, cuando interactuamos con una mujer cuyo ego parece estar a la defensiva, podemos comenzar a observar sus impulsos internos. ¿Qué la está llevando a reaccionar de esa manera? ¿Está tratando de proteger una herida emocional no sanada? Tal vez está defendiendo su autoestima, su imagen o incluso su sentido de seguridad. Si reconocemos que el ego no es un ataque personal hacia nosotros, sino una manifestación de una necesidad más profunda de protección, podremos cambiar nuestra perspectiva y nuestra reacción. Esto no significa que debamos ignorar o minimizar las reacciones de los demás, sino que debemos entender que las reacciones del ego son a menudo el resultado de emociones no procesadas. Cuando podemos observar las reacciones desde una distancia emocional, no nos involucramos en la dinámica defensiva. En lugar de sentirnos atacados o desafiados, nos ponemos en una posición de comprensión. Esto nos permite responder desde un lugar más sabio y calmado, en lugar de dejarnos llevar por las emociones del momento. Este tipo de observación activa también nos permite reconocer patrones. ¿Por qué alguien reacciona de una manera específica en ciertos contextos? ¿Qué está tratando de proteger? Esta información es valiosa porque nos ayuda a no tomar las reacciones del ego de forma personal. El ego no es la persona real, es solo una capa de defensa que está tratando de proteger algo más profundo. Al hacer esta distinción, empezamos a interactuar con la persona auténtica, no con la fachada que el ego presenta. En resumen, desarmar el ego, tanto propio como ajeno, requiere comprensión, paciencia y una profunda capacidad para observar sin juicio. La vulnerabilidad es una poderosa estrategia para conectar a nivel humano, mientras que la observación de los impulsos internos permite una mayor empatía y comprensión. Cuando nos desapegamos del ego, no solo estamos desarmando una barrera externa, sino que estamos construyendo una base sólida de respeto y autenticidad en nuestras relaciones. 5. La importancia de los silencios y las pausas. En un mundo saturado de información y estímulos, las pausas y el silencio han perdido gran parte de su poder. A menudo sentimos la necesidad de llenar cada silencio con palabras, de reaccionar inmediatamente ante cada provocación. Pero el estoicismo nos enseña que el silencio puede ser una herramienta mucho más poderosa de lo que imaginamos. El arte del silencio no es solo dejar de hablar, es crear un espacio consciente donde las emociones se calman y las reacciones impulsivas se frenan. Imagina que estás en medio de una conversación tensa, y el ego de una mujer empieza a manifestarse con una actitud defensiva o agresiva. La reacción natural sería defenderse, explicar o incluso atacar de vuelta. Sin embargo, en lugar de eso, el estoico optaría por algo mucho más efectivo, la pausa. Este momento de silencio estratégico le da tiempo a la otra persona para reflexionar, se aleja de la energía del conflicto y reduce la intensidad de la situación. El ego, por naturaleza, se alimenta de la reacción emocional y el enfrentamiento. Al no caer en ese juego, el ego pierde fuerza. El silencio, entonces, no es solo ausencia de palabras, sino una estrategia para crear espacio para la calma. Mientras más tranquilo te mantengas, más probable será que la otra persona se relaje, porque el ego no sabe cómo reaccionar ante la serenidad. Esto no significa que debas ignorar lo que está sucediendo, sino que eliges no reaccionar desde el mismo lugar defensivo o competitivo. Así, el ego empieza a perder su poder, mientras que la otra persona, al sentirse escuchada y no atacada, comienza a bajar su guardia.
En definitiva, desarmar el ego de una mujer o de cualquier persona no se trata de ganar una discusión ni de demostrar que uno tiene razón. El verdadero objetivo es cultivar la humildad, la empatía y la paciencia. Como enseñaba Epicteto, no es lo que te sucede lo que importa, sino cómo lo manejas. Esta filosofía puede ser la clave para relaciones más saludables y genuinas, tanto personales como profesionales. Si adoptamos esta mentalidad, seremos más efectivos no solo en desarmar el ego, sino en construir relaciones más profundas, basadas en el respeto y la comprensión mutua. Antes de irte, me encantaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has aplicado alguna de estas ideas en tus interacciones? ¿Qué cambios has notado? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido como este.